Crisis social, económica y política, 1968-1982. Empezó con Lázaro Cárdenas del Río, 1935-1940. Nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895, el cual decretó la impartición de la educación socialista en las escuelas. Fundó en 1936 el Instituto Politécnico Nacional con la idea de formar primordialmente ingenieros en las especialidades eléctrica, mecánica, electrónica y petrolera. Se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tras de la expropiación del petróleo en 1938 se dio una fuerte devaluación de la moneda, pasando el tipo de cambio de 3.50 a 6 pesos por dólar americano. Banco de México se retira del mercado. El 13 de junio de 1937 se nacionalizaron los ferrocarriles. En 14 de septiembre de 1939 nace el partido de oposición PAN, Partido Acción Nacional, fundado por don Manuel Gómez Morín. A mediados de 1940, Ávila Camacho gana las elecciones presidenciales, pero se desata grave conflicto al reclamar al Mazán fraude electoral. Murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Sus restos reposan en el Monumento a la Revolución, mismo que se construyó dentro de su mandato presidencial. Seguimos con Manuel Ávila Camacho, 1941-1946. Nació en Teciutlán, Puebla, el 24 de abril de 1896. Se dio marcha atrás en cuanto al establecimiento de la educación socialista en las escuelas que había decretado el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1943 se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1943, después de su renegociación, baja la deuda externa internacional a 240 millones de dólares. La iniciativa privada construye la Ciudad de los Deportes con la Plaza de Toros México, la más grande del mundo, y el estadio deportivo, ahora conocido como Estadio Azul. En mayo de 1942 sacude a México la noticia del hundimiento de dos barcos de Pemex, el Faja de Oro y el Potrero del Llano, por submarinos alemanes en aguas del Golfo de México. Tras el hundimiento de barcos petroleros mexicanos, el 22 de mayo de 1942 se declara la guerra entre México y las llamadas potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. El partido oficial elige como candidato a un civil, el licenciado Miguel Alemán Valdés, por vez primera desde 1932, quien gana las elecciones de 1946 sin problema alguno. Falleció en su casa del rancho La Herradura del Estado de México el 13 de octubre de 1955. Seguimos con Miguel Alemán Valdés, 1947-1952. Nació en Sayula, Veracruz, el 29 de septiembre de 1905, el cual hizo que se prolongara la avenida Insurgentes hasta la carretera de Cuernavaca y se convirtiera en la más larga de la capital. Hizo que se entubara el río de la Piedad y se inicia la construcción del entonces llamado Viaducto Piedad a la altura de Insurgentes. El auge agrícola cubrió la demanda nacional y generó exportaciones de arroz, café, tomate, azúcar y otras leguminosas. En 1948 inician la construcción de la Torre Latinoamericana. Para el año de 1947, el peso se encontraba sobrevaluado en un 70% con respecto al dólar. Se legisló y aprobó el voto de la mujer en las elecciones municipales. Se crean la Comisión Nacional de Cinematografía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de la Juventud. Se aprueban varias leyes importantes como la de derechos de autor, la de ingresos mercantiles, para el pago de impuestos y la Ley General de Población. Se firmaron los tratados de paz con Alemania, Italia y Japón.
Falleció el 14 de mayo de 1983 en la Ciudad de México. Seguimos con Adolfo Ruiz Cortines, 1953-1958. Nació en el puerto de Veracruz el 30 de diciembre de 1890, el cual hizo que la ampliación de la avenida Pino Suárez de tal manera que se formó un par vial con la avenida de 20 de noviembre. La ciudad universitaria fue totalmente terminada y amueblada, iniciando actividades en el ciclo escolar de 1954. El IMSS, al mando del licenciado Antonio Ortiz Mena, construye múltiples clínicas y multifamiliares, siendo su principal obra el Hospital de la Raza. Cuando todo el mundo pensaba que el país marchaba por el camino correcto y había que tener confianza, el 17 de abril de 1954, en pleno Sábado de Gloria, el gobierno anunció la devaluación de 8.65 a 12.50 pesos por dólar. En 1957, un fuerte sismo derriba el Ángel de la Independencia y daña la estructura de múltiples edificios de gran altura, que tienen que ser demolidos. En 1954 se decreta el pago del aguinaldo a los trabajadores al servicio del Estado, práctica que después se vuelve obligatoria para las empresas en general. En abril de 1958, último del sexenio, maestros y ferrocarrileros protestaron en las calles por bajos salarios y el control de los sindicatos, pero no hubo negociación y fueron acallados por fuerza pública. Murió en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1973.